Tradicionalmente, cuando pensamos en geografía, nos vienen a la cabeza mapas, ríos, montañas. Fronteras. Fronteras, exacto. Un mundo físico que podemos tocar, que podemos medir. Pero ¿qué pasa cuando una parte enorme de nuestra vida? El trabajo, las relaciones, el comercio. Casi todo, sí. ¿Qué pasa cuando todo eso se desarrolla en un espacio que no está en ningún mapa de los de toda la vida? Pues hoy nos sumergimos en una serie de fuentes, desde manuales de geografía humana hasta resúmenes sobre inteligencia artificial. Muy actuales, además. Sí, y todos plantean una idea que lo cambia todo. El ciberespacio no es una nube etérea, es un nuevo territorio. Y lo más importante, un territorio que podemos y, según estos textos, debemos construir nosotros. De forma activa. Ahí está la clave. El análisis que proponen es un cambio de perspectiva total. Se trata de coger conceptos geográficos clásicos como territorio, paisaje, incluso soberanía. Conceptos que suenan casi antiguos, ¿no? Pues sí, pero es que encajan perfectamente en esta nueva realidad digital. La conclusión principal es que hemos dejado de ser simples habitantes pasivos de este mundo online. Espectadores. Exacto, para convertirnos potencialmente en sus arquitectos. Hay una idea que se repite como un mantra en varios de los textos. La del editor activo. Esa misma, que la tecnología nos da las herramientas para ser editores activos de nuestro propio espacio geográfico. Y eso, claro, tiene unas implicaciones enormes. A ver, vamos a desgranar esto que tiene miga. Empecemos por lo más básico, porque a lo mejor tenemos el concepto un poco oxidado desde el instituto. ¿Qué es exactamente la geografía humana? ¿Y por qué es la pieza clave para entender todo esto? Vale. Las guías docentes que tenemos la definen a grandes rasgos como el estudio de la relación entre la sociedad y el espacio. Y esa definición, la verdad, se queda un poco corta hoy en día. No se trata solo de ver dónde está la gente en el planeta. Ajá. La gran revolución en este campo, que las fuentes llaman el giro cultural, fue entender que el espacio no es un simple contenedor. No es una caja vacía donde pasan cosas. Justo. Nosotros, como sociedad, lo construimos. Le damos forma con la economía, lo cargamos de símbolos con la cultura, lo dividimos con la política. El paisaje de una ciudad, por ejemplo, es el resultado de miles y miles de decisiones humanas. O sea que si la geografía estudia cómo construimos el espacio, y ahora vivimos gran parte del tiempo en un espacio digital, significa que estamos, sin darnos cuenta, construyendo un nuevo continente con cada clic, Esa es exactamente la idea que lo cambia todo. con cada post, con cada compra online. Precisamente. Dejamos de ver el espacio como algo estático y lo entendemos como un proceso dinámico. Y el ciberespacio, que es casi puramente una construcción social y simbólica, es el ejemplo perfecto de esto. No está ahí fuera, lo creamos y lo moldeamos constantemente con nuestras interacciones. Y por eso necesitamos las herramientas de la geografía para analizarlo. Exacto. Sin ellas, nos quedamos en la superficie. Aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. Tenemos un artículo de la revista Norte Grande que se mete de lleno en el tema, hablando de geografía y ciberespacio. Sí, va directo al grano. Plantea que la tecnología está creando literalmente territorios y regiones virtuales. La distancia física, que era el gran tirano de la geografía clásica, La muerte de la distancia lo llaman. pues eso, de repente pierde casi toda su importancia. Se pueden formar comunidades increíblemente unidas entre personas que están en continentes distintos. Y esto da lugar a un concepto que, bueno, a primera vista suena un poco a ciencia ficción, la cibergeografía. Sí, a mí me sonó raro al principio. Claro, porque piensas, geografía de algo que no tiene un lugar físico. Pero los textos lo justifican de una forma muy potente. Hablan del ciberespacio como una cuarta dimensión. Una cuarta dimensión. Sí, no es un simple reflejo del mundo real. Es un plano de existencia alternativo con sus propias normas, sus propios accidentes geográficos y sus propias fronteras. Espera, ¿cibergeografía? Me sigue costando visualizarlo. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Un cibergeógrafo estudia el terreno de Twitter o el clima de un foro de Reddit? Es una buena pregunta, porque nos obliga a ser concretas. Según los trabajos de Gustavo de Buzay, que es una de las referencias clave en esto, la cibergeografía estudia dos cosas fundamentales. Vale. Por un lado, está lo que podríamos llamar la geografía física del ciberespacio.
la parte tangible. Eso es. Aunque parezca virtual, se apoya en una infraestructura muy, muy real. Estamos hablando de mapear la red global de cables submarinos, la ubicación de los grandes centros de datos, Los de Amazon, Google... esos mismos, o la distribución de las redes de fibra óptica. Hay una geografía muy física que determina la velocidad y el acceso a la información. Claro, no es lo mismo conectarse desde el centro de Seúl que desde una zona rural con mala cobertura. La geografía de los cables y las antenas sigue importando. Exacto. Pero la segunda parte es la más rompedora. La cibergeografía también estudia la geografía humana del ciberespacio. ¿Cómo nos comportamos ahí dentro? Justo. Cómo percibimos y nos organizamos en esos espacios digitales. Analiza cómo se forman comunidades online, cómo fluye la información y se crean capitales virtuales donde se concentra la influencia. ¿O cómo surgen barreras nuevas? Por supuesto. Barreras idiomáticas, culturales, algorítmicas, que funcionan como nuevas fronteras. Es la geografía de una realidad que es, a la vez, física y abstracta. Vale, entiendo el marco teórico. Tenemos un nuevo territorio, la geografía lo estudia. Pero para estudiarlo, y sobre todo para lo que decíamos al principio, para editarlo, se necesitan herramientas. Herramientas potentes. Y aquí los programas de estudio que hemos visto no dejan lugar a dudas. La primera gran revolución fueron los sistemas de información geográfica, los SIG. Absolutamente. Los SIG fueron el gran salto adelante a finales del siglo XX. Permitieron dejar atrás los mapas de papel y empezar a trabajar con capas y capas de información georreferenciada. Para que la gente se haga una idea, un SIG es como un Google Maps con superpoderes, ¿no? Sí, no es una mala analogía. No solo te dice dónde está una cafetería, sino que podría cruzar esa información con datos de fluencia de gente por horas, el precio medio del alquiler en la zona, todo a la vez para decirte cuál es el mejor local para abrir un negocio nuevo. Esa es una analogía perfecta. Un SIG permite analizar la dimensión espacial de cualquier fenómeno. Fue una herramienta descriptiva potentísima. ¿Fue? Lo dices en pasado. Sí, porque las fuentes más actuales, las que ya miran a este 2026, hablan de un salto cualitativo mucho mayor. Pasamos de los SIG a la geointeligencia artificial, la GeoIA. GeoIA. Y aquí cambiamos de pantalla por completo. Ya no se trata solo de describir o analizar lo que ha pasado, ahora se trata de predecir lo que va a pasar. Ostras. Y, más importante aún, de prescribir la mejor acción a tomar. A ver, un ejemplo. Siguiendo con lo de antes, un SIG te daría un mapa de zonas de riesgo de inundación, basado en datos históricos. ¿Correcto? La GeoIA podría predecir con un, 80% de probabilidad que el barrio X se va a inundar el martes que viene y, además, calcular en tiempo real la ruta de evacuación óptima para cada edificio. Va incluso más allá. Así. Podría recalcular esas rutas en tiempo real si un puente se cae y al mismo tiempo redirigir a los servicios de emergencia por las vías que acaban de quedar libres. Es como dotar a la ciudad de un sistema nervioso que se anticipa y reacciona. Es alucinante. Has mencionado antes que las fuentes hablan de algoritmos genéticos para lograr esto. Suena todavía más complejo. Suena muy complejo, pero el concepto es sorprendentemente intuitivo. Imagínate que quieres diseñar la ruta de reparto más eficiente para un camión con 100 entregas. Imposible. El número de combinaciones es... Astronómico, imposible de calcular por fuerza bruta. Bueno, pues lo que hace un algoritmo genético es empezar con, digamos, 100 rutas malísimas generadas al azar. Vale. El algoritmo se queda con las 10 menos malas, las cruza entre sí como si fueran seres vivos, combinando trozos de unas y otras. Ajá. Añade alguna mutación aleatoria, un pequeño cambio de calle, y repite el proceso miles de veces por segundo. Al final, por pura selección natural digital, te queda una solución casi perfecta. Es aplicar la lógica de la evolución para resolver un problema de logística. Exacto. Vale. Ahora sí que lo entiendo todo mucho mejor. Tenemos una nueva forma de entender el espacio, la cibergeografía, unas herramientas increíblemente potentes, la GeoIA. Y esto nos lleva de vuelta a esa idea central, la que lo conecta todo. ¿La del editor activo? La del editor activo. El usuario pasa de ser un observador pasivo a un editor activo de su espacio geográfico digital. Después de ver estas herramientas, la frase cobra mucho más sentido. Exacto. Ahora tenemos el contexto completo. Ser un editor activo significa que la soberanía sobre el territorio, tanto el físico como el digital, ya no es exclusiva de los grandes actores. Gobiernos, megacorporaciones... Esos.
Estas herramientas de geocomputación se están democratizando poco a poco. Permiten a una pequeña empresa, a una asociación de vecinos o a un ayuntamiento tomar decisiones basadas en un nivel de análisis que antes estaba reservado a muy pocos. Pero, ¿cómo se edita el espacio en la práctica? Dame un ejemplo concreto. A ver, pensemos en una ciudad que se enfrenta a la gentrificación. Un problema muy real. Muy real. Antes, el debate se basaba en percepciones, en informes que tardaban meses. Ahora, una asociación de vecinos podría usar herramientas de GeoIA para cruzar en tiempo real datos públicos. ¿Qué tipo de datos? Pues licencias de pisos turísticos, precios de alquiler de portales inmobiliarios, apertura de nuevos comercios, cambios en el padrón. Podrían generar mapas predictivos que muestren qué zonas son más vulnerables a una subida de precios en los próximos 6 meses. Y con ese mapa en la mano, ya no van a una reunión con el ayuntamiento a decir, creemos que nuestro barrio está cambiando. No. Van con un informe que dice, según este modelo, la calle tal y cual va a haber un incremento del alquiler del 20% y esta es la población en riesgo de ser desplazada. El poder de negociación cambia por completo. Has dado en el clavo. Dejan de ser un punto en el mapa de otro para dibujar su propio mapa. Están editando su realidad. Están editando a la narrativa sobre su territorio y, por tanto, influyendo activamente en su realidad. La soberanía se ejerce con datos, con análisis, con algoritmos. El análisis geográfico deja de ser un ejercicio académico. Para ser un activo estratégico. Fundamental. Un momento. La idea de ser editores activos suena muy bien, muy democrática, pero no es una ilusión. Al final, las herramientas más potentes y la mayoría de los datos son de Google, de Microsoft, de los gobiernos. Es una objeción muy importante. No estamos simplemente editando dentro del jardín que ellos han vallado para nosotros. Esa es la gran pregunta. Es la tensión central de todo este asunto. Las fuentes no son ingenuas, ¿eh? Reconocen perfectamente este riesgo. Menos mal. Precisamente por eso, esta enorme capacidad de editar la realidad plantea la cuestión más importante de todas. ¿Bajo qué reglas jugamos? Claro. Esta nueva soberanía conlleva una responsabilidad gigantesca. Y por eso todos los textos dedican un apartado crucial a la ética y la regulación. Aquí es donde entra la letra pequeña, me imagino. Las regulaciones sobre datos, privacidad, el uso de la IA. Efectivamente, se menciona de forma muy destacada la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que es pionera a nivel mundial. ¿Y qué hace esa ley? A grandes rasgos. Su enfoque es clasificar los sistemas de IA según su nivel de riesgo, desde inaceptable, como los de puntuación social, hasta alto riesgo. Como los que se usan en infraestructuras críticas o selección de personal. Exacto. Y esos exigen una supervisión y una transparencia muy estrictas. Y, por supuesto, el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, como la base sobre la que se construye todo lo demás. Pero, ¿hasta qué punto es realista esperar que haya una regulación efectiva? Hablamos de una tecnología que avanza mucho más rápido que la legislación. ¿No corremos el riesgo de que, para cuando la ley de IA esté implementada en todos los países, la tecnología ya esté en otro planeta? Es un riesgo real, y el debate es constante. La tecnología siempre irá un paso por delante. Sin embargo, el valor de estas regulaciones no es solo su aplicación técnica inmediata. Entonces, ¿cuál es? Es que establecen un marco, una declaración de principios. Definen los cimientos de este nuevo ciberterritorio. Dicen, como sociedad, que no todo vale. Vale. Que no podemos construir este nuevo mundo sobre la base de la vigilancia, la discriminación algorítmica o la opacidad. La privacidad, la equidad y la transparencia no son opciones, son los pilares. Entiendo. ¿Es como la Declaración de Derechos de este nuevo continente digital? Quizá no se pueda aplicar perfectamente en cada rincón desde el primer día, pero marca la dirección. Y establece a quién se le pueden exigir responsabilidades. La soberanía no es solo poder, es también rendir cuentas. Justamente. Si no se establecen unas reglas de juego claras, el riesgo es enorme. Podríamos acabar creando paisajes digitales que no solo replican, sino que amplifican las desigualdades que ya existen en el mundo físico. ¿Y la gobernanza de ese ciberterritorio? Decidir quién pone las reglas y cómo es sin duda uno de los grandes debates de nuestro tiempo. Hoy hemos hecho un viaje que nos ha llevado desde los conceptos fundacionales de la geografía humana, que a veces parecen lejanos, Sí.
hasta la frontera misma de la inteligencia artificial. Hemos